Buen día, alumnos, ¿cómo están? Soy el profesor Dani Rojas del curso de Geografía. El día de hoy hablaremos sobre un tema que corresponde a los fenómenos que dieron origen a los continentes. El tema a desarrollar es el vulcanismo. Según algunas teorías sobre el origen de los continentes, hace millones de años el planeta Tierra estaba compuesto por uno solo. ¿Qué quiere decir? Un solo continente. Se fragmentó. Al inicio se fragmentó en dos bloques, llamado Gondwana y el otro Laurasia. Y pasaron más años y pasaron los años y se volvió a fragmentar, dando origen a los continentes que nosotros el día de hoy conocemos. Queridos alumnos, ¿qué pregunta surge en sus mentes sobre lo que estoy explicando? Haz una pausa y haz la pregunta. Por ejemplo, yo me atrevería a preguntar, si fuera tú, profesor, ¿cómo es que estos continentes se movieron? ¿Por qué se fragmentaron? ¿Por qué se dividieron? ¿No te parece una pregunta lógica? ¿Acaso llegaron los extraterrestres y movieron las placas o movieron los continentes a su antojo? ¿O es que estas teorías se equivocan y el planeta Tierra jamás estuvo en movimiento, siempre estuvo estático? Quizás ellos se equivocaron, ¿cierto? Pero no, no es así, no se equivocaron. El planeta Tierra siempre está en continuo movimiento. No te olvides que el planeta Tierra gira sobre su eje. A ese movimiento le llamamos movimiento de rotación. Está girando sobre su propio eje. Nosotros no lo percibimos, pero está en movimiento. Si el planeta Tierra está en movimiento, entonces todo lo que está dentro de la estructura terrestre, de la corteza terrestre, también estará en movimiento. Y desde ahí parten las teorías sobre el origen de los continentes. Bueno, para explicar el tema del vulcanismo, necesitamos primero explicar qué es el tectonismo. Y explicamos a continuación. Es un factor endógeno que modifica el relieve a través del movimiento de las placas. Pregunta, ¿qué es un factor endógeno? Bueno, un factor endógeno significa que es un proceso de cambio que se produce desde adentro, desde dentro de la Tierra. Quiere decir que estos cambios se dan bajo la superficie de la corteza terrestre. Eso significa endógeno. Y exógeno, para que lo entiendas, son los factores que generan los cambios en la superficie de la corteza. ¿Y qué son las placas? La teoría sobre el origen de los continentes nos dice que el planeta Tierra está compuesto por placas, parecidos a un rompecabezas. Estas estarán en constante movimiento y al estarlo chocarán entre sí. ¿Y por qué estamos hablando de estas placas? Por una sencilla razón, porque al chocar, rozar o separarse, van a dar origen a las montañas, a las cordilleras. Existen tres tipos de movimientos tectónicos. Uno, convergencia. Dos, divergencia. Tres, transformantes. Estos movimientos constantes harán que se modifique el relieve de la corteza terrestre. ¿Y qué encontramos en el relieve? Montañas, cordilleras, dorsales que están bajo los océanos, volcanes en la superficie terrestre y también que están en los océanos. A continuación desarrollaremos cada uno de estos movimientos. ¿Qué es el movimiento convergente o la convergencia? Este movimiento surge cuando dos placas chocan entre sí. Cuando dos placas chocan entre sí, se van a comprimir porque tienen la estructura de la misma densidad. Entonces, ninguna de ellas es débil, las dos son fuertes. Como esta fuerza
genera una comprensión, se van a corrugar la estructura terrestre, generando levantamientos. De esta forma se da origen a las cordilleras. Y cuando dos capas chocan y una es más débil que la otra, la más débil se va a subducir y esto dará origen a los volcanes. La divergencia. La divergencia es cuando dos placas se separan, no chocan, sino se separan. Esto dará origen a qué? A las dorsales, como las montañas submarinas van creciendo mientras el magma sale desde el fondo del océano. Y los movimientos transformantes no chocan, tampoco se subducen o se hunden, sino al contrario, rozan. Estos movimientos transformantes son cuando dos placas están en rozamiento. Este rozamiento de placas generan las fallas, las fracturas, como por ejemplo la falla de San Andrés. Tengamos en cuenta el movimiento de convergencia, específicamente en la subducción. ¿Y qué es la subducción? Cuando dos placas chocan y una se hunde. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta este fenómeno? Porque ella es la que da origen a los volcanes. Ahora pasemos a explicar. ¿Qué es el vulcanismo? Es un proceso de construcción y destrucción del relieve que consiste en la emanación de material hacia la superficie a través de las fisuras que se han dado en la corteza terrestre. Tenemos dos tipos de emanaciones. ¿Qué cosa es lo que va a emanar desde el interior? ¿A qué le llamamos material? Material significa el material piroplástico, que está compuesto de magma, gases, rocas y cenizas. Cuando del volcán salen todos estos componentes, se le llama emanación explosiva. Es una salida abrupta del material piroplástico. Y cuando solo sale magma, entonces se le llama emanación efusiva. Este magma dará formación a los nuevos suelos de la corteza terrestre. Existen dos clases de volcanes. Uno se llama volcán externo y el otro volcán interno. Al externo le vamos a llamar extrusivo y al interno le llamaremos intrusivo. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? El volcán extrusivo permite la salida del magma hacia la superficie a través de los volcanes. Quiere decir que hay erupciones, ya sea solamente de lava o ya sea también de material piroplástico. Y el volcán intrusivo es cuando el magma se hace muy denso y se enfría antes de llegar a salir a la superficie. Bien, estos volcanes intrusivos están compuestos por tipos de rocas. La que está debajo de este volcán intrusivo es la roca llamada batolitos, que es la base del sistema montañoso. El otro tipo de rocas se les llama lacolitos, que tienen una forma de hongo. Estas darán, cuando lleguen a la superficie, darán origen a las estribaciones andinas, o también conocidos como los cerros. Y el otro tipo de rocas llamados facolitos y lopolitos. Entonces recordemos, los volcanes son originados por movimientos tectónicos, el movimiento de convergencia y el movimiento de divergencia. Estos volcanes surgen cuando dos placas chocan entre sí y una de ellas se subduce, se hunde, generando como consecuencia la fractura de la corteza por donde saldrá el magma hacia la superficie terrestre. Y tenemos dos tipos de volcanes, los volcanes externos llamados también intrusivos y los volcanes internos o intrusivos. ¿En qué consiste el volcán extrusivo? Es cuando este tipo de volcán permite la salida del magma hacia el exterior y el volcán intrusivo no sale el magma por el enfriamiento antes de llegar a la superficie.
¿Y qué tipos de emanaciones conocemos? Las emanaciones explosivas y las emanaciones efusivas. Las emanaciones explosivas consisten en la salida abrupta e intempestiva del material piroplástico, que consiste en magma, gases, rocas y cenizas. Y los volcanes efusivos permite la salida del magma, solo del magma, formando nuevos relieves.